Hola a todos, somos estudiantes de cuarto año de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información. A continuación vamos a explicar la teoría correspondiente al trabajo práctico número 2 de la Cátedra de Tópicos Avanzados y Sistemas Operativos. En este informe vamos a abordar conceptos fundamentales que nos van a permitir entender cómo funcionan los entornos de computación y centrándonos especialmente en la infraestructura de servidores y en la gestión de los sistemas distribuidos. A grandes rasgos, nosotros vamos a explicar temas cruciales como la implementación de clúster, las tecnologías de virtualización y también los mecanismos de alta disponibilidad para asegurar que los servicios permanezcan operativos ante cualquier fallo. Además, también vamos a analizar algunos componentes técnicos de almacenamiento y de seguridad como NFS, DRBD y los Kerberos. Así también los desafíos críticos de sincronización en sistemas distribuidos, incluyendo la exclusión mutua, los algoritmos de selección y la gestión de procesos mediante hilos y planificación. A continuación vamos a presentar el desarrollo de cada uno de estos puntos. Como primer concepto tenemos la definición y algunas características del clúster. Saber qué es un clúster consiste en entender que se trata de la conexión entre dos o más computadoras con el propósito de poder mejorar el rendimiento de los sistemas en ejecución de diferentes tareas. En el clúster, cada computadora se llama nodo y no hay límites sobre cuántos nodos se pueden interconectar. Con esto, las computadoras comienzan a actuar dentro de un solo sistema, trabajando juntas en el procesamiento, también en el análisis y en la interpretación de los datos e información. Cada nodo va a realizar o en conjunto realizan tareas de forma simultánea. ¿Cómo funciona un clúster de servidores? Dentro del concepto de lo que es un clúster, el de servidores es la combinación de varias máquinas, es decir, varias computadoras, que cuando se interconectan aumentan su disponibilidad y también la capacidad de rendimiento. La función de un clúster es combinar su funcionamiento de varias computadoras dentro de un mismo sistema con el fin de poder mejorar el rendimiento. A menudo la computación en clúster permite el uso de hardware simple, evitando la necesidad de utilizar servidores complejos o las llamadas supercomputadoras para realizar la misma tarea, así reduciendo las inversiones y por tanto también el presupuesto. ¿Qué tipo de clúster existen? Bueno, los principales son el clúster de alta disponibilidad, también tenemos el clúster de balanceo o de carga y el clúster de alto rendimiento. Y bueno, también tenemos uno que se llama procesamiento en paralelo. Con respecto al de alta disponibilidad, este garantiza que una red permanezca siempre activa. Para ello, en caso de que una computadora falle, ya sea por una falla de red o por hardware o por el mismo sistema, otra mantiene la red funcionando. Por otro lado tenemos lo que sería el clúster de balanceo de carga, el tipo de clúster. Este tipo es una estructura en la que todas las computadoras son responsables de realizar una determinada tarea. Así, si uno de los equipos presenta un problema, se elimina automáticamente del sistema y la función inicial que le fue asignada se comparte entre los demás nodos. Es decir, que las demás computadoras también van a tener esa tarea. Tenemos el de alto rendimiento, que este tipo de clúster se utiliza para realizar tareas justamente de alto rendimiento con el fin de garantizar el máximo de sus altas prestaciones. Y por último tenemos también el de paralelo, que bueno, este transforma una tarea compleja en varias tareas sencillas y la distribuye entre los nodos que integran el sistema. Y una pregunta que siempre se hace es: ¿cuál es el clúster más adecuado? En verdad no existe un tipo de clúster más adecuado, por lo que es posible usar diferentes tipos en paralelo. La elección de cuál o cuáles utilizar va a depender del objetivo que el equipo desea alcanzar.
Por otro lado tenemos lo que sería el KVM, que bueno, son las máquinas virtuales basadas en el kernel. Son una tecnología de virtualización open source que, bueno, para los sistemas operativos de Linux, los cuales pueden funcionar como hipervisores que ejecutan varias máquinas virtuales aisladas. Las KVM se anunciaron por primera vez en 2006 y un año después se incorporaron al kernel de Linux. Bueno, los hipervisores en la virtualización permiten ejecutar un sistema operativo dentro de otro. Es posible gracias al uso de los hipervisores. Un hipervisor agrupa recursos informáticos como el procesamiento, la memoria y el almacenamiento y lo asigna a las máquinas virtuales. Además puede ejecutar varias máquinas virtuales al mismo tiempo, gestionarlas y también poder crear otras nuevas. Cuando el sistema de hardware físico se usa como hipervisor, se denomina host. Y las múltiples máquinas virtuales que utilizan sus recursos se denominan gets o guest. Bueno, también por otro lado los hipervisores necesitan elementos del sistema operativo, como por ejemplo el administrador de memoria, el programador de procesos, la stack de entrada o salida, los controladores de dispositivos, el administrador de seguridad y la stack de red. Para ejecutar las máquinas virtuales sí o sí necesitan lo que mencioné anteriormente. Las KVM tienen todos estos elementos porque forman parte del kernel de Linux. Entonces, cada máquina virtual se implementa como un proceso habitual de Linux, en el cual se programa con las herramientas estándar de Linux, justamente para este fin, en donde también incluye sistemas virtuales de hardware exclusivos como la tarjeta de red, el adaptador gráfico, la CPU, las memorias, los discos, etc. Entre las principales características de un KVM tenemos la integración con el kernel de Linux. También tenemos el hipervisor de tipo 1, aunque se ejecuta sobre Linux. Este actúa como un hipervisor de tipo 1 porque tiene el acceso directo al hardware a través del kernel, lo que permite ofrecer un rendimiento cercano al kernel nativo. Luego tenemos también, bueno, su uso de virtualizador de virtualización por hardware. El KVM requiere de procesadores con soporte para virtualización, lo que permite ejecutar máquinas virtuales con mayor eficiencia y menor sobrecarga en comparación a la virtualización por software. Otra de las características es el alto rendimiento. Gracias al uso de extensiones de hardware y a su integración con el kernel, KVM ofrece un rendimiento muy cercano al de la máquina física, siendo adecuados para los entornos de producción y aplicaciones eficientes. También tenemos el aislamiento entre las máquinas virtuales, donde cada máquina virtual funciona como un proceso independiente dentro de Linux, con su propio espacio de memoria y también con sus propios recursos, lo que garantiza que sea seguro y que sea más estable. Y bueno, por último también como característica tenemos la compatibilidad con múltiples sistemas operativos, ya que soporta una amplia variedad de sistemas operativos invitados, incluyendo diferentes distribuciones de Linux, Windows y otros sistemas operativos. Por otro lado tenemos el OpenBZ, que es una tecnología de virtualización a nivel de sistema operativo para Linux. Este permite la ejecución de múltiples instancias aisladas, conocidas como contenedores o entornos virtuales, en un solo servidor físico. Fue lanzada en 2005 y es conocido por su eficiencia en el uso de recursos y capacidad para gestionar un gran número de contenedores en un solo host. ¿Qué características tenemos con el OpenBZ? Bueno, primero tenemos la virtualización basada en contenedores, que sería, en lugar de virtualizar hardware por completo, este virtualiza el sistema operativo, lo que resulta una menor sobrecarga y mejora el rendimiento.
Luego tenemos la gestión de recursos, que permite la asignación precisa de recursos como la CPU, la memoria, el almacenamiento para cada contenedor. El aislamiento completo, que es la misma característica que el KVM. Bueno, también es escalable, y tenemos una característica clave que es el open source, que está disponible bajo una licencia de código abierto, es decir, que permite a los usuarios poder modificar y extender la plataforma según sus necesidades. ¿Dónde podemos encontrar o dónde se puede usar lo que sería el OpenBZ? Bueno, tenemos la provisión de servicios de hosting y alojamientos de aplicaciones en contenedores aislados, la implementación de entornos y desarrollos y pruebas escalables eficientes, y también la gestión de grandes infraestructuras de nubes, ya sean privadas o públicas. Algunos ejemplos de usuario que tenemos son los proveedores de servicios de hosting, que buscan una solución eficiente y escalable para ofrecer las instancias a sus clientes. Luego tenemos las empresas que necesitan entornos virtualizados para el desarrollo y las pruebas continuas, y también organizaciones que gestionan infraestructura de nube y requieren una solución de virtualización ligera y que sea también de alto rendimiento. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la alta disponibilidad. Este es un término que se refiere a la capacidad de un sistema de ser accesible y fiable cerca del 100% del tiempo, es decir, 24/7. Los sistemas de alta disponibilidad deben poder soportar interrupciones, incluidos tiempos de inactividad programados, y también desastres en todo el sitio, básicamente. Normalmente los sistemas de alta disponibilidad cumplen con dos características. Primero, que deben estar disponibles para su uso cerca del 100% del tiempo. Y segundo, que deben ser capaces de cumplir un determinado conjunto de expectativas predeterminadas de los usuarios. Con el crecimiento de las iniciativas de transformación digital y el posterior traslado de muchos servicios a la nube, muchas empresas y software de servicios como el SaaS, incluidas Microsoft, Amazon, IBM, entre otras, ofrecen soluciones de alta disponibilidad. La alta disponibilidad de los sistemas de tecnologías de información es particularmente importante en los sectores en los que las aplicaciones críticas dependen de tener poco o ningún tiempo de inactividad del sistema. Por ejemplo, en los hospitales y centros de datos, los usuarios dependen de las soluciones de alta disponibilidad para realizar muchas funciones rutinarias y diarias. Si los usuarios no pueden acceder a un sistema por algún motivo, se considera que no está disponible. El periodo de tiempo en el que un sistema no está disponible para los usuarios se lo conoce como tiempo de inactividad. Tenemos acá lo que sería el alto rendimiento versus la recuperación ante desastres, que sería el DR. La recuperación ante desastres se centra en prevenir o minimizar la pérdida de datos e interrupciones por eventos catastróficos. La alta disponibilidad aborda fallos que afectan a la disponibilidad del sistema. Ambos buscan reducir la interrupción, usan redundancia y copias de seguridad de datos ante diversos problemas, ya sea hardware, software e incluso la energía. Luego tenemos la alta disponibilidad versus la tolerancia a fallos. Este último permite que un sistema siga funcionando después de que fallen componentes críticos. Es similar a la alta disponibilidad en mantener lo que sería la disponibilidad. La diferencia es que, la alta disponibilidad busca el menor tiempo de inactividad posible, mientras que la tolerancia a fallos aspira a un tiempo de inactividad cero, logrando mediante la redundancia completa de cada componente de la infraestructura. Otra de las definiciones o conceptos más importantes que tenemos es la del DRBT, que significa dispositivo de bloque replicado distribuido. Esta es una unidad de dispositivo de bloque que duplica el contenido de los dispositivos de bloque
ya sea discos duros, particiones, entre los hosts. ¿Qué características tiene este? Bueno, tenemos la replicación en tiempo real. Los bloques de datos se sincronizan al instante entre los nodos, que es ideal para los sistemas de misión crítica. También tenemos la transparencia, que funciona a nivel de bloque, por lo que es independiente del sistema de archivos utilizados. Luego tenemos el modo de replicación. Tenemos el protocolo C, que es el protocolo síncrono, es el más usado para la alta disponibilidad. La escritura se confirma solo cuando se ha escrito en ambos nodos. Y por otro lado tenemos el protocolo A/B, que es el asíncrono barra semisíncrono. Estos son utilizados para la réplica a larga distancia o de mayor rendimiento. Otra característica que tienen los DRBD vendrían siendo las configuraciones de nodos. Este soporta configuraciones primarios y secundarios, o se lo conoce también como activo pasivo, y primario, que sería activo que requieren que el sistema de clúster, que requieren sistema de archivo de clúster como el GFS2. Y como característica principal tenemos lo que habíamos definido anteriormente, que es la alta disponibilidad. Este permite una conmutación por error, que se conoce como failover, automática o puede ser también manual, asegurando continuidad si el nodo principal falla. Bueno, también tenemos lo que serían los almacenamientos NFS, que significa Sistema de Archivo de Red. Es un mecanismo para almacenar archivos en una red. Es un sistema de archivos distribuidos que permite a los usuarios acceder a los archivos y directorios ubicados en sistemas remotos y tratar dichos archivos y directorios como si fueran locales. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar mandatos del sistema operativo para crear, para eliminar, leer, grabar y también para establecer atributos de archivos para archivos y directorios remotos. Entre las principales características del almacenamiento NFS se destacan el acceso transparente a archivos remotos, es decir, los usuarios y aplicaciones pueden interactuar con archivos almacenados en un servidor remoto como si fueran locales, sin necesidad de conocer su ubicación física. También una de las características es que opera mediante el modelo cliente-servidor. El servidor, que es NFS, comparte sus recursos, que serían el directorio y archivos, mientras que los clientes son los que solicitan el acceso a dichos recursos mediante el montaje de los sistemas de archivos y exportadores. También tenemos el montaje de sistemas de archivos, en donde los directorios remotos se integran en el árbol de directorios del cliente mediante un punto de montaje, lo que permite una organización unificada del sistema de archivos. Independencia de la ubicación es lo que comentaba anteriormente. Los datos pueden almacenarse en un servidor centralizado, pero ser accedidos desde múltiples clientes, lo que facilita la administración, es decir, que sea más administrable y también que el acceso sea compartido. Interoperabilidad, aunque originalmente fue diseñado para sistemas de Linux, NFS es compatible con distintos sistemas operativos, permitiendo la comunicación en entornos heterogéneos, es decir, de distinto tipo. Centralización de almacenamiento, permite concentrar los datos en servidores dedicados, simplificando tareas de respaldo, mantenimiento y administración. Y después tenemos ya las características que son más comunes, como la escalabilidad, la seguridad, que está basada en permisos, las versiones de protocolos, que ha evolucionado a través de distintas versiones, la operación sin estados, que se lo conoce como stateless, el uso eficiente de redes, compartir archivos sin necesidad de duplicarlos, soporte para múltiples usuarios concurrentes y también la integración en sistemas de autenticación, es decir, pueden integrarse en servicios como los Kerberos para mejorar la seguridad en entornos empresariales. Este almacenamiento es muy famoso, es ampliamente utilizado en redes locales y entornos empresariales,
justamente para compartir archivos, centralizar datos y también facilitar el acceso colaborativo, siendo una solución que es bastante eficiente, es bastante flexible dentro de los sistemas distribuidos. Bueno, por otro lado tenemos el Heartbeat, o también conocido como latido. En informática es un mensaje periódico enviado entre los servidores o componentes de red para confirmar que están operando y que están conectados. Es un mecanismo fundamental para la alta disponibilidad que permite detectar fallos rápidamente. Y también, bueno, evitar la partición de clústeres, asegurar la continuidad de servicio. Un latido es básicamente un programa que ejecuta automáticamente script especializado cada vez que se inicializa o se reinicia un sistema. En los sistemas se ejecutan un programa de latido, dos o más nodos se comunican entre sí, intercambiando paquetes llamados latidos a una frecuencia aproximadamente de 2 Hz, 2 veces por segundo. El nombre del programa proviene de la regularidad de estos intercambios de paquetes. Para que se entienda mejor en términos sencillos, un latido se refiere a un paquete de comunicación periódico entre nodos, también conocidos como mensajes de estado. Y bueno, un latido puede ser un paquete de difusión, unidifusión o multidifusión de aproximadamente 150 bytes. ¿Por qué necesita latidos de corazón? Bueno, la función de un latido es supervisar el estado de los nodos en una red. Los latidos también sirven para prevenir la partición de clúster que se produce cuando uno o más nodos de clúster pierden la comunicación. Cuando se detecta una partición, los servicios de clúster, los servicios de recursos de clúster, limitan las acciones que pueden realizar entre los nodos afectados. ¿Cómo funcionan los latidos de corazón? Bueno, cuando se configura la función de latido, cada nodo del clúster envía mensajes de latido a los demás nodos a intervalos específicos. Asimismo, espera recibir estos mensajes de otros nodos también a intervalos específicos. Si un nodo receptor, esto es importante, deja de recibir latidos de otro nodo durante varios intervalos, detecta que se ha producido un fallo o un apagado del nodo emisor. Bueno, por otro lado tenemos un concepto que también es bastante importante, que son los Kerberos. Este es un protocolo de autenticación de red diseñado para proporcionar una autenticación sólida para para aplicaciones de clientes o servidor mediante criptografía de clave secreta. Como dije, es el protocolo de autenticación de red y supone que los servicios y las estaciones de trabajo se comunican a través de una red insegura. Un usuario se autentica en un servidor de autenticación. Luego, el usuario puede solicitar tickets de servicio que puede utilizar en una aplicación específica en un servidor. ¿Por qué se tienen que usar los Kerberos? Bueno, esto evita la necesidad de poder transmitir contraseñas para autenticarse en múltiples servidores a través de una red insegura. Esta característica puede ayudar a reducir la necesidad de administrar múltiples contraseñas. Además, también permite a los clientes y servidores realizar una autenticación unidireccional, es decir, que el servidor autentica al cliente, o una autenticación bidireccional, es decir, que puede ser mutua, donde el cliente también autentica al servidor. Bueno, ahí podemos ver lo que sería la figura de Kerberos, donde, bueno, tenemos las principales características, que son la autenticación segura basada en tickets. En lugar de enviar credenciales directamente, el Kerberos utiliza tickets cifrados que demuestran una identidad del usuario ante los servicios. Otra característica es el uso de criptografía simétrica. Emplea claves secretas compartidas para cifrar y descifrar la información intercambiada, garantizando la confidencialidad de los datos. También tenemos lo que sería que
evita el envío de contraseñas en red. Las contraseñas no se transmiten durante el proceso de autenticación, lo que reduce el riesgo de interceptación por atacantes. Interceptación por atacantes. Tenemos la autenticación mutua, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Tanto el cliente como el servidor pueden verificar la identidad del otro, aumentando la seguridad de comunicación. Este es un modelo de confianza centralizada, que también es una característica. Los tickets con tiempo de validez limitados, es decir, que tienen una duración definida, lo que reduce el riesgo de uso indebido en caso de que sean comprometidos. Bueno, luego tenemos características generales como la escalabilidad, la protección contra ataques de repetición, es decir, que incluye marcas de tiempo y autenticadores que evitan que un atacante reutilice mensajes previamente capturados. También tenemos la integración con sistemas y servicios como, sistemas Unix, Linux, la dependencia de sincronización de tiempo que requiere los relojes de sistemas involucrados que estén sincronizados, la gestión de claves centralizadas también y la alta disponibilidad de entornos distribuidos. Que está diseñada específicamente para proteger la autenticación en redes abiertas donde los riesgos de interceptación son más elevados. Bueno, por el lado de sincronización de los sistemas distribuidos, la sincronización es vital en estos tipos de sistemas para que garantice un comportamiento coherente y además que los nodos puedan trabajar coordinadamente. Ayuda a mantener la integridad de los datos, también a evitar condiciones de carrera y aplicar garantías de orden. Al sincronizar sus acciones, los nodos distribuidos pueden comunicarse, pueden compartir recursos y también pueden lograr un estado coherente a pesar de los retrasos que pueda haber, de los fallos o de la concurrencia de la red. Bueno, ¿qué problemas de sincronización en sistemas distribuidos hay? Bueno, uno de los principales problemas que aborda la sincronización es la inexistencia de un reloj global. Cada nodo posee su reloj local, el cual puede diferir de otros nodos debido a desajustes. Esta situación dificulta establecer con precisión el orden temporal de los eventos en todo el sistema. Para resolver este inconveniente se desarrollan mecanismos de sincronización de relojes que pueden basarse en referencias externas como servidores de tiempo o en la coordinación interna entre los nodos. Sin embargo, incluso con estos mecanismos no siempre es posible lograr una sincronización perfecta, por lo que se recurre a conceptos alternativos como el orden lógico de los eventos. Relacionado a esto surge el problema del ordenamiento de eventos. En un sistema distribuido no siempre es posible determinar de manera clara la relación de causalidad entre eventos que ocurren en distintos nodos. Dos eventos pueden ser concurrentes, lo que complica la coordinación y puede generar inconsistencias si no se gestiona adecuadamente. Esto permite, o esto impacta, mejor dicho, en tareas como la recopilación de datos, el control de versiones o también la ejecución de operaciones independientes. Y como último problema que se puede mencionar vendría siendo la condición de carrera que ocurre cuando varios procesos intentan acceder simultáneamente a un recurso compartido sin una adecuada coordinación. Bueno, justamente la sincronización de relojes, como dije anteriormente, tiene como objetivo lograr una noción coherente, es decir, como esto vendría siendo como la solución que se le da al problema de la sincronización. Como venía diciendo, tiene un objetivo, o tiene como objetivo lograr una noción coherente del tiempo en múltiples dispositivos. Protocolos como el de tiempo de red, que es el NTP, sincronizan los relojes mediante el intercambio de información horaria entre un servidor de tiempo y los clientes. Este ajusta los relojes de los clientes en función de la desviación de reloj medida y los retrasos de red.
Esta sincronización puede hacerse de dos maneras: externa, es decir, la sincronización de los relojes de las computadoras con relojes externos de tiempo real, o interna, que vendría siendo la sincronización mutua de los relojes de los diferentes nodos del sistema. Existen varios mecanismos para lograr esta sincronización, como el algoritmo de Christian, en donde un cliente solicita ahora a un servidor y ajusta su reloj tomando en cuenta el tiempo de ida y vuelta del mensaje. El algoritmo de Delay, a diferencia del anterior, este no requiere una fuente de tiempo externa. Un nodo maestro consulta las horas locales de los demás nodos y calcula un promedio y distribuye los ajustes necesarios para la sincronización interna. Y el último, que es el que más se utiliza, que es el protocolo NTP, que vendría siendo la Network Time Protocol, que permite una sincronización de alta precisión. Opera mediante una jerarquía de servidores, compensando los retrasos de red y ajustando los relojes de forma gradual para evitar saltos abruptos. Otro concepto dentro de lo que serían los sistemas distribuidos es la exclusión mutua. Esta es una propiedad de control de concurrencia que se introduce para prevenir condiciones de carrera. Consiste en el requisito de que un proceso no puede entrar en sucesión crítica mientras otro proceso concurrente esté presente ejecutándose en su sección crítica. Es decir, solo un proceso puede ejecutar la sección crítica en un momento dado. Exclusión mutua en sistemas informáticos individuales frente a los sistemas distribuidos. En un sistema informático individual, la memoria y otros recursos se comparten entre diferentes procesos. El estado de los recursos compartidos y también el estado de los usuarios está fácilmente disponible en la memoria compartida, por lo que, con la ayuda de las variables compartidas, por ejemplo los semáforos, el problema de la exclusión mutua se puede resolver fácilmente. En los sistemas distribuidos no disponemos de memoria compartida ni de un reloj físico, por lo que no podemos resolver el problema de exclusión mutua utilizando variables compartidas. Para eliminar este problema en sistemas distribuidos se utiliza un enfoque basado en el paso de mensaje. Es decir, un nodo en un sistema distribuido no tiene información completa sobre el estado del sistema debido a la falta de memoria compartida y debido también a la falta de un reloj físico común. Requisitos del algoritmo de exclusión mutua: tenemos sin bloqueo, en donde dos o más sitios no deberían esperar indefinidamente un mensaje que nunca llegará. Sin inanición, cada sitio que quiera ejecutar una sección crítica debe tener la oportunidad de ejecutarla en un tiempo finito. Equidad, cada sitio debe tener una oportunidad justa para ejecutar la sección crítica. Y la tolerancia a fallos, que en caso de fallos debe ser capaz de reconocerlo por sí mismo para poder seguir funcionando sin interrupciones. Bueno, ¿qué solución nosotros le podemos dar a la exclusión mutua distribuida? Bueno, existen dos o tres enfoques basados en el paso de mensaje para implementar la exclusión mutua en sistemas distribuidos. Tenemos el algoritmo de tokens, en donde todos los sitios comparten un token único. Si un sitio posee el token único, se le permite ingresar a la sección crítica. Este método, basado en tokens, utiliza números de secuencias para ordenar solicitudes de la sección crítica. Este enfoque además garantiza la exclusión mutua, ya que el token es único. Luego tenemos el enfoque sin tokens. Un sitio se comunica con otros sitios para determinar cuáles deben ejecutarse la sección crítica a continuación. Esto requiere de intercambio de dos o más rondas sucesivas de mensajes entre los sitios. Todos los algoritmos que siguen un enfoque no basado en tokens mantienen un reloj lógico. Los relojes lógicos se actualizan según el esquema de Lamport. Y por último tenemos el enfoque basado en quórum. En lugar de solicitar permiso para ejecutar la sección crítica a todos los demás sitios, cada sitio solicita permiso solo a un conjunto de sitios, lo que se denomina quórum. Este sitio común es responsable de garantizar la exclusión mutua. Bueno,
Por otro lado, seguimos dentro de la distribución, de los sistemas distribuidos, tenemos la coordinación. La coordinación del sistema distribuido gestiona la interacción, la sincronización y acuerdo entre múltiples nodos autónomos para lograr un objetivo común, a pesar de las fallas, la asincronía y también la falta de un reloj global. Utiliza algoritmos de consenso, exclusión mutua y elección de líderes para mantener la integridad de los datos y el orden de operaciones. Este proceso busca gestionar la complejidad y los cambios en el entorno. Para lograr esta coherencia se consideran varios aspectos fundamentales. Tenemos primero la comunicación y consenso, en donde dentro de este tenemos la comunicación entre procesos y también el acuerdo o consenso. Después, otro aspecto vendría siendo la gestión de tareas y recursos. Por un lado tenemos la gestión de recursos compartidos, en donde los procesos deben acordar cómo y cuándo acceder a un recurso común para evitar conflictos, y la coordinación de tareas distribuidas, en donde las actividades globales se dividen en subtareas que se ejecutan en distintos nodos. Y el último aspecto vendría siendo el liderazgo y la tolerancia a fallos, en donde sí o sí tenemos que tener un líder, es decir, la elección del líder. Es una forma específica de coordinación donde se designa un nodo para tomar decisiones o coordinar actividades. Y por otro lado, la tolerancia a fallos, que es un componente esencial. Los sistemas deben mantener su operación correcta a pesar de los fallos o desconexiones de nodos. Y por último, dentro del concepto de los sistemas distribuidos, tenemos la selección de algoritmos, que es esencial para la gobernanza interna. Estos mecanismos tienen como fin designar un nodo para que asuma el papel predominante, generalmente como líder o coordinador. Existen varios tipos, pero uno de los más conocidos es el algoritmo Bully, que es un método simple y efectivo para la elección del líder en un sistema distribuido, el cual funciona de la siguiente manera. Tenemos primero la jerarquía de nodos, donde cada nodo del sistema tiene un ID único y todos los nodos conocen los ID del otro. Como segundo paso tenemos la detección del líder. Si un nodo detecta que el líder actual no responde o ha fallado, inicia un proceso de elección. Justamente eso es el tercer paso. El nodo que inicia la elección, que se lo conoce como el bully o el matón, envía un mensaje electoral a todos los nodos con identificadores superiores. Si ningún nodo con un identificador superior responde, entonces gana el matón y se convierte en el nuevo líder. Y por último tenemos el coordinador. El líder actúa como coordinador del sistema, tomando decisiones y gestionando las tareas distribuidas. En el algoritmo Bully la idea fundamental es el rango, o sea, se asume que cada nodo tiene un rango dentro del clúster y el líder debe ser el de rango mayor. Por lo tanto, utiliza el valor del rango del nodo durante la elección. Hay dos situaciones para las elecciones. La primera es el sistema que acaba de inicializar, por lo que no hay un líder, y el otro es uno de los nodos detecta que el líder ha caído. Y bueno, también tenemos algunos algoritmos que son más secundarios. Tenemos el de anillo. Este no utiliza un token y bueno, suponemos que los procesos están física o lógicamente ordenados de tal forma que cada proceso sabe cuál es su sucesor. Cuando un proceso detecta que el coordinador actual ha fallado, inicia una elección, es decir, el primer paso sería que elabora un mensaje de elección que incluye su propio número de proceso. Envía el mensaje a su sucesor. Si el sucesor no responde, el remitente lo salta y continúa enviando el mensaje al siguiente proceso en el anillo, o al siguiente proceso después de este, hasta que lo localiza en un proceso donde esté la ejecución. Y como último paso, en cada reenvío, el remitente añade su número de proceso a la lista de mensajes, consolidándose como un candidato para ser elegido como nuevo coordinador. Finalmente, el mensaje regresa al proceso inicial. Este proceso identifica el elemento al recibir un mensaje entrante que incluye su propio número de proceso. En ese momento, el tipo de mensaje se modifica a coordinador y circula de nuevo. Su propósito ahora es comunicar a todos que este proceso es el nuevo coordinador, que sería el miembro con el número más alto en la lista, e informar sobre los miembros del nuevo anillo.
Por otro lado, tenemos el algoritmo de consenso que persigue la resolución de problemas en los procesos que deben ponerse de acuerdo en un valor después de que uno o más de dichos procesos hayan propuesto cuál debería ser el valor. En el caso de exclusión mutua, los procesos acuerdan cuáles pueden entrar en la sección crítica. En el caso de una elección, los procesos acuerdan cuál es el proceso elegido. Los requisitos para un algoritmo de consenso son que han de cumplirse o que han de cumplirse las siguientes condiciones cada vez que se ejecuta. La terminación, en donde finalmente cada proceso correcto ha de fijar su variable de decisión. El acuerdo, en donde el valor de decisión de todos los procesos es el mismo. Y la integridad, que hace referencia a que si todos los procesos correctos han propuesto el mismo valor, entonces cualquier proceso correcto en el estado decidido a elegir dicho valor. Las transacciones atómicas. Las transacciones atómicas en sistemas distribuidos son cruciales para la consistencia de datos, aplicando el principio de todo o nada. Forman parte de las propiedades ACID y su implementación es compleja por naturaleza, descentralizada, y los fallos independientes de los nodos. Se usan protocolos de coordinación como el Two-Phase Commit, donde un coordinador solicita la preparación a los participantes, que vendría siendo la fase 1, y luego ordena la confirmación o cancelación global, que es la fase 2. Luego tenemos otro protocolo que es el Three-Phase Commit, el cual intenta reducir este bloqueo con una fase adicional, aumentando la complejidad. El uso de registros de log es vital para la recuperación ante fallos parciales, asegurando que todos los nodos adopten el mismo estado final. La atomicidad debe coordinarse con la concurrencia. En sistemas modernos escalables, a veces se opta por modelos más flexibles para justamente priorizar la disponibilidad y el rendimiento. En esencia, las transacciones atómicas garantizan la integridad y la coherencia de los datos distribuidos frente a fallos. Por otro lado, tenemos los bloqueos distribuidos, o también conocido como sincronización distribuida. Es un método utilizado en sistemas distribuidos, el cual permite que solo un proceso acceda o modifique un recurso compartido a la vez, garantizando la coherencia de los datos durante las transacciones. Se utiliza ampliamente en diversos sectores, desde la banca hasta el comercio minorista, para gestionar accesos concurrentes a datos compartidos. ¿Qué características tiene? Bueno, el bloqueo distribuido ofrece funcionalidades justamente para gestionar la complejidad de los sistemas distribuidos, el cual incluye características como el control de concurrencia, el cual impide la modificación simultánea de un elemento de datos por múltiples procesos. Tenemos también la detección de interbloqueo, en el cual identifica y resuelve situaciones en las que dos o más procesos no pueden continuar, porque cada uno está esperando a que el otro se libere o al que el otro libere recursos. El mecanismo de tiempo de espera. Si un proceso no libera un bloqueo dentro de un plazo determinado, el bloqueo se libera automáticamente para evitar que el sistema se bloquee o se estanque. ¿Qué desafíos nos trae los bloqueos? Tenemos primero la latencia. El bloqueo distribuido puede producir latencia, especialmente en sistemas distribuidos geográficamente. Interbloqueos, si un diseño cuidadoso, sin los bloqueos distribuidos pueden provocar interbloqueos. Y por último tenemos la escalabilidad. Acá también tenemos los procesadores en los sistemas distribuidos. En esta arquitectura, la comprensión de los procesos y procesadores resulta importante para entender la ejecución y coordinación de tareas en un entorno de nodos interconectados. A diferencia de los sistemas centralizados, donde hay una sola máquina,
Aquí los procesos se distribuyen en múltiples equipos físicos, cada uno con su propio procesador y recursos. Un proceso se define como una instancia de un programa en ejecución, con su propio espacio de memoria, estado y recursos. En estos sistemas los procesos no comparten memoria, lo que impone la necesidad de comunicarse exclusivamente mediante el intercambio de mensajes a través de la red. Esta separación, si bien añade complejidad a la coordinación, es clave para la tolerancia a fallos. Los procesos distribuidos se clasifican según su rol, ya que estos siguen el modelo de cliente-servidor. Tenemos los clientes que solicitan los servicios, los servidores que ofrecen los recursos y los cooperativos que trabajan conjuntamente para resolver un problema, dividiendo la carga en subtareas paralelas. La concurrencia, en este caso, es una característica crucial, permitiendo la ejecución simultánea de múltiples procesos en distintos nodos. Esto exige mecanismos robustos de sincronización y coordinación para prevenir conflictos, por ejemplo, el acceso simultáneo a recursos compartidos. También tenemos la comunicación entre procesos dentro de los procesadores, que se gestiona mediante el paso de mensaje, debido a la ausencia de memoria compartida, como dije anteriormente. Y por otro lado, los procesadores vendrían siendo los recursos físicos que ejecutan los procesos. Cada nodo distribuido dispone de uno o más procesadores caracterizados por su capacidad, su arquitectura o también su rendimiento. Un tema que está asociado a los procesos son los hilos. Los hilos son la unidad de ejecución más pequeña dentro de un proceso, lo que permite el paralelismo y la multitarea eficiente en nodos distribuidos del sistema. Desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento y la capacidad de respuesta al permitir que múltiples tareas se ejecuten simultáneamente, tanto dentro del mismo procesador como en todo el sistema distribuido. ¿Qué características clave tiene el hilo de un sistema? Bueno, paralelismo, tiene los recursos compartidos, la concurrencia y la comunicación y coordinación, en donde los hilos suelen encargarse de la comunicación entre los nodos, la sincronización y la ejecución de tareas distribuidas. ¿Dónde se utilizan los hilos? En servidores web, en procesamiento paralelo, en operaciones de base de datos, como por ejemplo cuando realizamos algunas consultas, comunicación entre nodos, ya que gestiona el paso de mensajes, etc. Dentro de los procesos y procesadores de sistema distribuido tenemos las estaciones de trabajo, que también son conocidas como workstation. Consisten en equipos de alto rendimiento que se emplean en cualquier trabajo con necesidades específicas. Suelen formar parte de una red donde se almacenan y comparten una cantidad de archivos y carpetas con información relacionada con el trabajo de una empresa. Se suele utilizar en los sectores de ingeniería, medicina, arquitectura, etc. ¿Es lo mismo que un ordenador? O sea, una estación de trabajo es lo mismo que un ordenador. En absoluto. Aunque puedan parecer similares, ambos presentan una serie de características claras que lo diferencian. Las estaciones de trabajo en sí poseen una capacidad de memoria y procesamiento mayor, a diferencia de un ordenador de escritorio. En su función de uso se le da a la estación de trabajos. Estas presentan algunas características avanzadas, poco comunes en los ordenadores convencionales. ¿Cuáles son las funciones de una estación de trabajo? Bueno, almacena datos y tiene capacidad de procesamiento muy alta, permite que cada miembro del equipo pueda participar en un mismo proyecto desde las estaciones que se conectan a una red de trabajo, y al ser máquinas personalizadas y fiables según actividad, permiten el ahorro de tiempo y tareas diarias, aprovechando sus potentes recursos gráficos y también su potencia de cálculo. Existen 4 tipos de estaciones de trabajo: las supercomputadoras, que son perfectas para investigaciones científicas, las mainframe, que son de gran potencia y de grandes dimensiones,
Son muy útiles para empresas que manejan múltiples transacciones, como los bancos. Las mini computadoras que se usan como terminales conectadas a un servidor eh, pueden procesar varias tareas a la vez. eh, y las microcomputadoras, donde su capacidad de procesamiento es menor que la de mini computadoras, por eso suelen usarse por una persona y adaptarse al tipo de trabajo de cada usuario. Con respecto a los algoritmos de asignación de procesadores, estos constituyen el conjunto de estrategias y técnicas utilizadas para determinar en qué nodo o procesador debe ejecutarse cada proceso. Su finalidad principal es optimizar el rendimiento global del sistema, equilibrar la carga de trabajo y garantizar un uso eficiente de los recursos disponibles. En un entorno distribuido, los procesos pueden ejecutarse en distintos nodos que, en muchos casos, presentan características heterogéneas. Esto implica que las asignaciones de procesos no es una tarea trivial, ya que deben considerar diversos factores como la carga actual de procesador, la disponibilidad de memoria, la ubicación de los datos, etc. Existen muchos tipos de asignación, pero la más conocida son la asignación estática. Se realiza antes de la ejecución de procesos basándose en información previa del sistema. Es la más adecuada en entornos donde las condiciones son predecibles. Por otro lado, tenemos la asignación dinámica, que se lleva a cabo durante la ejecución de los procesos, permitiendo ajustar la asignación en función de las coordinaciones actuales, de las condiciones actuales del sistema. Este enfoque mejora el balanceo y la carga de capacidad de adaptación, aunque requiere mecanismos adicionales de monitoreo y comunicación. Bueno, también tenemos el balanceo de carga, que es un concepto fundamental en algoritmos de balanceo, cuyo objetivo es, bueno, distribuir equitativamente el trabajo entre los procesadores. Esto evita situaciones en las que algunos nodos se encuentran sobrecargados mientras que otros permanecen sin hacer nada prácticamente. Una de las estrategias más utilizadas para lograr el equilibrio es la migración de procesos, que consiste en trasladar procesos desde nodos con alta carga hacia aquellos que tengan una menor utilización. ¿Cómo se clasifican los algoritmos? Tenemos tres tipos de clasificación. Tenemos los centralizados. Un único nodo actúa como coordinador y es responsable de asignar los procesos a los demás nodos. Este enfoque es sencillo de implementar, pero representa desventajas importantes como la dependencia de un único punto. Tenemos también el algoritmo distribuido. Cada nodo participa en la toma de decisiones, intercambiando información con otros nodos. Este enfoque mejora la escalabilidad y también la tolerancia a fallos. Y tenemos los semi-distribuidos, que combinan características de los dos enfoques anteriores, agrupando nodos de clúster, donde cada grupo cuenta con un coordinador local. De esta forma, se logra un equilibrio entre la simplicidad y eficiencia. ¿Qué es la migración de procesos? Bueno, este consiste en trasladar un proceso de un nodo a otro durante su ejecución. Esta técnica permite mejorar el balanceo de carga y optimizar el uso de recursos. Este también implica ciertos costos, como la transferencia del estado del proceso, su memoria, su contexto de ejecución, además también el uso de la red. ¿Cuáles son los criterios que se debe cumplir para la optimización? Tenemos minimizar el tiempo de respuesta, maximizar el uso de los recursos, garantizar la equidad entre los procesos, que los sistemas sean heterogéneos, reducir la sobrecarga de comunicación, etc. Otro tema importante dentro de los sistemas distribuidos es la planificación. Este es el proceso de asignar tareas y recursos en múltiples nodos para optimizar el rendimiento, balancear la carga y también garantizar la tolerancia a los fallos. A diferencia de los sistemas centralizados, busca la escalabilidad y la alta disponibilidad mediante estrategias dinámicas que reaccionan al estado del sistema. Algunos aspectos clave de la planificación distribuida son, que existen dos tipos, la dinámica versus la estática. La planificación dinámica evalúa el estado del sistema en tiempo real, mientras que la estática
preasigna tarea. Luego tenemos el balanceo de carga, que también es un aspecto clave, la tolerancia a fallos, la gestión de recursos y también los objetivos que, bueno, se busca lograr la escalabilidad, permitiendo añadir recursos sin perder rendimiento y transparencia. Bueno, ya que estamos hablando de tolerancias a fallos, ¿qué vendría a ser la tolerancia a fallos? Al desarrollar aplicaciones distribuidas se parte de la premisa de que pueden surgir problemas. Se debe tener precaución ante fallos de hardware, errores de software e interrupciones en la red. Aquí es donde la tolerancia a fallos resulta útil. Este consiste precisamente en prepararse para estas eventualidades. La tolerancia a fallos es la capacidad de un sistema para seguir funcionando durante las averías o cuando surge un problema. Minimiza las interrupciones y garantiza que los servicios permanezcan activos para los usuarios incluso cuando ocurre lo inesperado. ¿Por qué es importante en las aplicaciones modernas? Bueno, por ejemplo, acabas de terminar de comprar de comprar de forma online y estás en tu carrito repleto, listo para pagar. El cupón que aplicaste significa que estás consiguiendo una buena oferta y haces clic en comprar con alegría. De repente los artículos de tu carrito desaparecen porque la plataforma se bloquea en medio de la compra. Esa experiencia no solo resulta frustrante para el usuario, sino que también además mina la confianza o disminuye la confianza que tiene en tu marca y que puedes llevar a clientes que antes eran fieles a optar por la competencia. La alta disponibilidad frente a tolerancias a fallos. La alta disponibilidad pueden sonar similares e incluso usarse indistintivamente, pero no son lo mismo. La alta disponibilidad se trata de maximizar el tiempo de actividad, utiliza redundancia y equilibrio de carga para mantener los sistemas funcionando. Y por otro lado, la tolerancia a fallo es un paso más allá al garantizar que el sistema siga funcionando sin problemas, incluso si fallan componentes individuales. Sistemas de archivo distribuido. Un sistema de archivo distribuido, o DFS, es un esquema de almacenamiento y gestión de datos que permite a los usuarios o a las aplicaciones acceder a archivos de datos como PDF, documentos de Word, imágenes, archivos de video, de audio, etc. Desde un almacenamiento compartido en cualquiera de los múltiples servidores en red. Sus datos compartidos y almacenados en un clúster de servidores permiten a muchos usuarios compartir recursos de almacenamiento y archivos de datos en múltiples equipos. Hay dos razones principales por las que una empresa debe usar un sistema de archivo distribuido. El primero vendría siendo para almacenar datos de forma permanente en soportes de almacenamiento secundario y la otra para compartir información de forma fácil, eficiente y segura entre los usuarios y aplicaciones. ¿Cómo funcionan los sistemas de archivo distribuido? Bueno, mediante los DFS, los terminales y servidores se conectan en una red para crear un sistema de archivos paralelo con un clúster de nodo de almacenamiento. El sistema se agrupa bajo un único espacio de nombre y un grupo de almacenamiento y puede permitir el acceso rápido a los datos a través de varios hosts, servidores simultáneamente. Los datos en sí pueden residir en diversos dispositivos o sistemas de almacenamiento, desde unidades de disco duro, HDD, unidades de estado sólido, SSD, o la cloud pública. Independientemente de dónde se almacenan los datos, los sistemas de archivos se pueden configurar como un espacio de nombres autónomos o independientes, con un solo servidor host o un espacio de nombres basados en dominio con varios servidores host. A través de la función de recopilación de archivos, cualquier cambio realizado en un archivo se copia en todas las instancias de ese archivo, en los nodos del servidor. ¿Qué características tiene? Bueno, tenemos la transparencia de acceso. Los usuarios pueden acceder a los archivos como si estuvieran almacenados localmente en sus propios terminales.
La transparencia de ubicación. Las máquinas host no necesitan saber dónde se encuentran los datos del archivo porque el sistema lo gestiona. El bloqueo de archivo, el cifrado de los datos de tránsito y la compatibilidad con varios protocolos. Es decir, que pueden acceder a los archivos mediante una gran variedad de protocolos como el Server Message Book, el Network File System, sería el NFS, entre otros. Bueno, ¿cuáles son los elementos fundamentales de los sistemas distribuidos? Tenemos los nodos, que son las computadoras individuales que conforman el sistema, la red de computación, que es la infraestructura que permite la interconexión e intercambio de datos y de mensajes, el middleware, que es una capa de software que se sitúa entre el sistema operativo y las aplicaciones distribuidas, el cual tiene como objetivo simplificar el desarrollo y la ejecución de las aplicaciones, ofreciendo servicios. Y también tenemos los procesos distribuidos, que son las unidades de ejecución que se ejecutan en los distintos nodos, interactúan mediante el intercambio de mensaje para gestionar acciones y llevar a cabo tareas que son complejas. ¿Qué elementos de soporte y gestión tenemos? Bueno, el sistema de nombres o directorios, tenemos el sistema de archivo, almacenamiento distribuido y la gestión de recursos que controla y asigna los recursos del sistema, memoria, almacenamiento, etc. Con los mecanismos de control tenemos la seguridad, la sincronización y coordinación y también la tolerancia a fallos. ¿Cómo se implementan los sistemas distribuidos? Bueno, esto consiste en el diseño y desarrollo de los mecanismos que permiten almacenar, gestionar y acceder a archivos ubicados en múltiples nodos de forma transparente para el usuario. Este proceso implica la integración de distintos componentes de software y hardware que trabajan conjuntamente para ofrecer un sistema coherente, eficiente y también confiable. La implementación se basa en una interconexión de varios nodos de almacenamiento a través de una red, donde los archivos se distribuyen y replican estratégicamente para mejorar la disponibilidad, el rendimiento y también la tolerancia a fallos. Memoria compartida distribuida. La memoria compartida distribuida es un mecanismo que administra la memoria en múltiples nodos y hace que las comunicaciones entre procesos sean transparentes para los usuarios finales. Las aplicaciones pensarán que se están ejecutando en memoria compartida. DSM, que vendría siendo la memoria compartida distribuida, es un mecanismo que permite a los procesadores de usuario acceder a datos compartidos sin usar comunicaciones entre procesos. Cada nodo tiene su propia memoria y proporciona servicios de lectura y escritura de memoria, además de proporcionar protocolos de consistencia. La memoria compartida distribuida implementa el modelo de memoria compartida en sistemas distribuidos, pero no tiene memoria compartida física. Todos los nodos comparten el espacio de direcciones virtuales proporcionado por el modelo de memoria compartida, y los datos se mueven entre las memorias principales de diferentes nodos. Tipos de memoria compartida distribuida. Tenemos la memoria en el chip, los datos están presentes en la CPU del chip, la memoria está conectada directamente a las líneas de dirección y es costosa y compleja. Luego tenemos los multiprocesadores basados en bus. Un conjunto de cables paralelos, denominado bus, actúa como conexión entre la CPU y la memoria. El acceso simultáneo de múltiples CPU a la misma memoria se impide mediante el uso de ciertos algoritmos. La memoria caché se utiliza para reducir el tráfico de red. Y como tercero tenemos los multiprocesadores basados en anillos. En el modelo DSM basado en anillos no existe una memoria centralizada global. Todos los nodos están conectados mediante un anillo de paso de testigo. ¿Qué ventajas tiene usar memoria compartida distribuida? Una abstracción más sencilla, es decir, el programador no necesita preocuparse por el movimiento de datos. Mayor portabilidad, los protocolos de acceso utilizados en DSM permiten la transmisión natural de sistemas secuenciales a distribuidos. Localidad de datos, es decir, que los datos se mueven en grandes bloques.
movimiento de datos bajo demanda. Esta funcionalidad proporcionada por el DCM eliminará la fase de intercambio de datos y además también mejora el rendimiento. ¿Qué desventajas puede tener? La accesibilidad es una de las desventajas, ya que el acceso a datos es lento en DSM en comparación de los sistemas no distribuidos. La coherencia: cuando se programan sistemas DSM, los programadores deben mantener la coherencia. Otra de las desventajas es el paso de mensaje, ya que utiliza paso de mensajes asíncrono y no es tan eficiente como otras implementaciones de paso de mensajes. Y la redundancia de datos, que permite el acceso simultáneo a los datos, pero la inconsistencia y la redundancia de los datos son desventajas comunes. ¿Qué sería la consistencia? Bueno, en los sistemas de memoria compartida distribuida, múltiples procesos se ejecutan en distintos nodos que acceden a un espacio de memoria común de manera transparente. Sin embargo, debido a que los datos pueden estar replicados en diferentes nodos, surge el problema de mantener la consistencia de la memoria. Este se refiere a las reglas que determinan cómo y cuándo los cambios realizados por un proceso en la memoria son visibles para los demás procesos del sistema. En este contexto, se busca garantizar que todos los nodos tengan una visión coherente de los datos compartidos, a pesar de la distribución física de la memoria. ¿Qué problema tiene este? Bueno, los datos pueden encontrarse en múltiples copias, es decir, réplicas. Cuando un proceso modifica un dato, no necesariamente todos los nodos ven ese cambio de manera inmediata. Esto puede generar inconsistencias. Existen distintos tipos de modelos de consistencia, cada uno con diferentes niveles de estricta coherencia. Tenemos la consistencia estricta, que es el modelo más fuerte, garantiza que cualquier lectura siempre devuelva el valor más reciente escrito. Luego tenemos la consistencia secuencial, el cual establece que el resultado de la ejecución es equivalente a que todas las operaciones se hayan realizado en algún momento secuencial. La consistencia casual asegura que las operaciones relacionadas casualmente se vean en el mismo orden en todos los nodos. La consistencia débil reduce las restricciones, permitiendo que las actualizaciones se propaguen en momentos específicos. Y por último tenemos la consistencia de liberación, que introduce mecanismos de sincronización explícitos, como bloqueos, donde los cambios se propagan cuando un proceso libera el acceso a un recurso compartido. Algoritmos de paginación. Los algoritmos de paginación o el algoritmo de paginación es un conjunto de reglas que determina cómo el sistema operativo selecciona las páginas que se ven a intercambiar dentro y fuera de la memoria. El objetivo principal de un algoritmo de paginación es minimizar el número de errores de página que se producen cuando el sistema operativo intenta acceder a una página que no está en la memoria. Los errores de la página son costosos porque requieren que el sistema operativo interrumpa el proceso actual, busque un marco de página libre de memoria y lea la página solicitada desde el disco, actualice la tabla de páginas y reanude el proceso. Por lo tanto, un algoritmo de paginación debe intentar mantener en la memoria las páginas que se utilizan o que se usan con más frecuencia y evitar el intercambio de páginas que necesitarán pronto. Los más utilizados son el algoritmo FIFO, First In, First Out, que es uno de los más simples. Su funcionamiento consiste en reemplazar la página que lleva más tiempo en memoria, es decir, la primera que se ingresó. Por otro lado tenemos el RLU, el cual reemplaza la página que no ha sido utilizada durante el mayor periodo de tiempo. Este enfoque se basa en la idea de que las páginas recientes o que las páginas recientemente utilizadas tienen mayor probabilidad de volver a ser accedidas. Luego tenemos el LFU, que sería Last Frequency Use. Selecciona para el reemplazo la página que ha sido utilizada con menor frecuencia. Este método intenta conservar en memoria aquellas páginas más utilizadas. Y por último tenemos el OPT, que sería el óptimo, que reemplaza la página que no será utilizada durante el mayor tiempo en el futuro. Bueno, luego tenemos los dos últimos conceptos, que serían la memoria compartida con variables compartidas, es decir,
La idea central de este modelo es que los programadores no tengan que volverse locos pensando en páginas de memoria o en mandar mensajes a un nodo o de un nodo a otro. En su lugar simplemente marcan ciertas variables, como un contador, una lista o un booleano, como compartidas, y el sistema se encarga de que todos los nodos vean lo mismo. ¿Qué es lo más importante de este modelo? Bueno, la unidad de medida, que sería la granularidad. A diferencia de otros sistemas que en bloques enormes de datos, que serían las páginas, acá la unidad es la variable. Si solo cambia el número, el sistema solo avisa que cambió ese número. Otro ítem importante es la abstracción del programador, porque es mucho más natural. Es decir, vos programás como si estuviera en una sola computadora. También tenemos el desafío de la coherencia, que es el punto crítico. Si el nodo A cambia el valor de una variable, el sistema debe decidir: ¿le aviso al nodo B al instante o espera que el nodo B la pida? Para eso utilizan protocolos de consistencia. Y el último es que evita el false sharing, que vendría siendo un intercambio fácil. En el modelo por páginas a veces se bloquea un bloque entero de memoria porque dos variables distintas vivían en la misma página. Acá, como cada variable se maneja por separado, eso no pasa. Y por otro lado tenemos la memoria compartida distribuida basada en objetos. Estas intentan transportar datos a través de la red utilizando objetos en lugar de páginas o variables. Los objetos compartidos son definidos por el programador y los procesos pueden invocar métodos de estos objetos independientemente de su ubicación. Estos sistemas ofrecen una mayor modularidad que los basados en la página, pero también una mayor overhead debido a la manipulación más indirecta de la memoria. Puesto que en muchos lenguajes de programación los datos se encuentran organizados como objetos y no como variables simples, los sistemas de MCD, que serían basados en objetos, intentan transportar datos por la red utilizando como unidad la manipulación, el objeto y no las páginas o las variables. En estos tipos, basados en objetos, se busca el acceso a datos por medio de encapsulación de información y repartirla a través de la red. Estos objetos serán definidos por el programador y las CPU cambiarán los estados según procedan con los accesos. Como una de las últimas actividades, a nosotros se nos solicita investigar acerca de los servidores proxy. Investigamos ofertas de soluciones proxy disponibles y también realizamos una comparativa. Primero nosotros necesitamos saber qué es un servidor proxy. Este es un equipo informático o software que actúa como intermediario entre el dispositivo, por ejemplo la computadora o el móvil, e Internet. En lugar de que el navegador se conecte directamente a un sitio web, la solicitud pasa primero por el proxy. Este la procesa y luego se envía al destino. Cuando el sitio web responde, la información regresa al proxy y este se la entrega al usuario. De esta forma, el sitio web nunca ve la dirección del IP real, solo la del servidor proxy. Entonces, este servidor, ¿qué tiene como objetivo? Tenemos primero que no solo tienen una función, sino que se adaptan a distintas necesidades. Tenemos primero el anonimato, que es ocultar la dirección IP real para proteger la identidad del usuario. Luego tenemos el control de acceso. En empresas, por ejemplo, se usan para bloquear sitios web específicos. Una de las características es la seguridad, que actúa como una capa adicional contra ataques maliciosos. La velocidad y ahorro de ancho de banda. Algunos proxies guardan copiar de sitios web visitados frecuentemente, se guardan en la caché, digamos. Y si otro usuario pide el mismo sitio, el proxy lo entrega más rápido sin descargarlo de nuevo. Como última característica tenemos la geolocalización, que permite el acceso al contenido bloqueado en ciertos países al usar un IP de una región permitida. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, primero que la privacidad, ya que oculta la ubicación, el filtrado, que permite bloquear anuncios,
El acceso global supera bloqueos regionales y el rendimiento. El sistema de caché acelera la carga en redes comparativas. Como desventaja tenemos el riesgo de registro. El administrador de proxy puede ver la velocidad. Al añadir un paso extra en conexión puede aumentar la latencia. El cifrado limitado. Que a diferencia de una VPN, un proxy no siempre cifra todo el tráfico. Y el costo, que suele ser de alta calidad y suelen ser costosos. ¿Qué ofertas encontramos nosotros en internet? Tenemos, por ejemplo, dentro de los proveedores, el Proxy Labs, el cual tiene como enfoque principal o está destinado para empresas. El precio estimado en 2026 es desde los $2, en donde su fortaleza clave sería la red masiva de más de 100 millones de IP y tiene un gran soporte técnico. Tenemos también Decodo, que es ex Smart Proxy. Su enfoque principal viene siendo la calidad-precio, que va desde los $1,5 y es muy rápido y con una interfaz muy sencilla para los usuarios. Y tenemos otros secundarios como el WebShark, que es más para los desarrolladores y que tiene un bajo costo y vendría siendo ideal para proyectos pequeños y pruebas rápidas. O el SOAX, que su enfoque es más en el cumplimiento y la legalidad, que va desde los $2. Es muy estricto con la procedencia de sus IP, ideal para corporaciones. Y como últimos conceptos a investigar tenemos la gestión de discos en Proxmox, que son los que permiten inicializar, particionar y formatear unidades. Tenemos diferentes tipos de almacenamientos como el LVM, que es una tecnología de gestión de almacenamiento de Linux que permite administrar los discos físicos de forma flexible, creando volúmenes lógicos en lugar de particiones fijas. Proxmox lo usa por defecto para gestionar el almacenamiento de discos de máquinas virtuales y también para gestionar los contenedores, ofreciendo un alto rendimiento y la capacidad de redimensionar el espacio en tiempo real. Es conocido por su baja sobrecarga, lo que resulta en un rendimiento rápido, siendo ideal justamente para los discos de las máquinas virtuales. Luego tenemos el LVM Team, que es un tipo de almacenamiento que utiliza aprovisionamiento ligero. Permite asignar discos virtuales más grandes que el espacio físico real disponible, consumiendo espacios en el disco solo cuando se escriben datos, lo que maximiza la capacidad de almacenamiento y permite crear instantáneas y clones rápidos de máquinas virtuales. A diferencia del anterior, que es el tradicional, este solo ocupa lo que la máquina virtual realmente usa. También tenemos el ZFS, que es un sistema de archivo avanzado y gestor de volúmenes integrados nativamente. Está diseñado para garantizar la integridad de los datos, la alta redundancia, que es el RAID del software, y es de alto rendimiento. Permite características empresariales como las instantáneas, la clonación, la comprensión y la recopilación, siendo ideal para el almacenamiento local de máquinas virtuales y contenedores. También tenemos el directorio, que es un tipo de almacenamiento basado en archivos. Es ideal para las imágenes ISO, para los contenedores, plantillas y también las copias de seguridad. Se puede crear sobre un disco montado, generalmente en formato XFS, para organizar archivos, asignando carpetas específicas como el home o los discos dedicados. A diferencia del LVM Sync, el almacenamiento tipo directorio permite volar archivos ISO y plantillas, además de discos virtuales. Es ideal para discos duros adicionales como el HDD o el almacenamiento NAS montado, ofreciendo flexibilidad sobre el sistema de archivos del sistema operativo host. Y por último tenemos el Self, que es una plataforma de almacenamiento distribuido de código abierto diseñada para ofrecer alta escalabilidad,
rendimiento y tolerancia a fallos en un único clúster unificado. Permite gestionar grandes volúmenes de datos mediante almacenamiento de objetos mediante bloques y archivos como el Self-FS, siendo muy popular en entornos de nube y virtualización como Proxmox. Self está diseñado para ejecutarse en hardware básico, lo que permite construir y mantener los clústeres de datos a escala de petabytes flexibles y económicamente viables. Para utilizarlo, se recomienda tener una red rápida con un mínimo de 1 GB de RAM por cada 1 TB de almacenamiento y velocidad en la CPU. Bueno, y esto ha sido toda la parte teórica donde recorrimos los fundamentos esenciales de los sistemas distribuidos, donde exploramos temas como la alta disponibilidad, la virtualización, la seguridad de los hardwares, la sincronización de procesos. Estos pilares son realmente importantes para diseñar y mantener infraestructuras que puedan ser escalables y que puedan ser tolerantes a los fallos. Así que eso fue todo.